La viuda llegó a una casa enterrada, siguiendo las últimas instrucciones de su difunto esposo. Cuando finalmente entró, lo que vio la hizo llorar como nunca antes. 5 días después del entierro, Elena recibe un paquete sellado de su difunto esposo. Escapa esta noche con los niños. Busca la casa enterrada bajo el cerro de pinos al norte de Sombrerete. Solo ahí estarán protegidos. Ella no comprende nada, pero escapa de Fresnillo con sus 4 hijos, siguiendo las marcas secretas que Alberto dejó talladas en las rocas del camino. Cuando por fin encuentra la casa enterrada, entra con sus hijos y todos lloran desconsoladamente. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios qué te parece esta historia hasta ahora. Es un honor tenerte aquí una vez más para escuchar nuestros relatos. Aprieta el botón de suscripción y acompáñanos en esta historia. El paquete llegó 5 días después del entierro. Elena sostuvo la caja de cartón entre sus manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra inclinada de Alberto. El sello estaba intacto, pegado con cinta adhesiva gruesa. Nadie más había tocado aquel paquete. Su corazón se aceleró cuando rasgó el papel y sacó un sobre amarillento. Las primeras líneas la dejaron sin aliento. Si estás leyendo esto, ya no estoy a tu lado. No tienes tiempo, Elena. Toma a los niños y abandona Fresnillo esta misma noche. No confíes en nadie de la familia. Busca la casa enterrada bajo el cerro de pinos al norte de Sombrerete. Ahí estarán protegidos. Te amo. Perdóname por no haberte contado toda la verdad. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. La casa enterrada. ¿De qué hablaba Alberto? Él había sido soldador, un hombre trabajador y reservado que jamás había mencionado secretos ni amenazas, pero algo en aquellas palabras la estremeció por dentro. Alberto no era hombre de dramatismos. Si había escrito eso, era porque el peligro era verdadero. Miró hacia la ventana de la pequeña casa de cantera, donde habían vivido durante 13 años. Afuera, la tarde caía sobre las calles empedradas de Fresnillo. Todo parecía cotidiano. El vendedor de tamales pasaba empujando su carretilla. Los perros ladraban en las esquinas. Las voces de las comadres se mezclaban con el viento seco de Zacatecas. Pero entonces lo notó. Un hombre con chamarra oscura estaba parado frente al taller de soldadura cerrado, observando su casa. No se movía, solo vigilaba. Elena retrocedió de la ventana, el pulso acelerado, dobló el sobre y lo guardó en el bolsillo de su vestido. Tenía que actuar rápido. Sus 4 hijos estaban en la sala del frente: Diego, de 13 años, Sofía, de 9, el pequeño Daniel, de 6, y la bebé Valeria, de apenas 2 años. No podía permitir que el pánico se notara en su expresión. «Niños», llamó con voz controlada mientras entraba a la sala. Los 4 levantaron la vista. Diego cerró su cuaderno de tareas. Sofía dejó el rompecabezas sobre la alfombra y Daniel corrió hacia ella con su carrito de juguete. Valeria extendió los brazos desde su corralito. «Necesito que hagan exactamente lo que les diga. Vamos a salir de la ciudad esta noche. Empaquen solo lo indispensable: ropa, una manta, cada uno nada más». «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Diego con el ceño fruncido. Elena se arrodilló frente a él y sostuvo su rostro entre las manos. «A un lugar seguro. Tu papá lo preparó para nosotros, pero debemos irnos ahora sin hacer preguntas». Sofía la miró con ojos preocupados. «¿Vamos a regresar?». «No lo sé, mi cielo», respondió Elena, sintiendo cómo se quebraba la voz. «Pero confíen en mí». Una hora después, cuando la oscuridad envolvía las calles, Elena abrió la puerta trasera de la casa con precaución. Llevaba una bolsa con algo de comida, agua y los pocos ahorros que tenían. Valeria dormía en su rebozo, amarrada contra su pecho. Los otros 3 niños la seguían en silencio, cargando sus pequeñas mochilas. Diego sostenía la mano de Daniel con firmeza. El aire nocturno olía a tierra y mezquite. Elena avanzó pegada a los muros, evitando las luces de las casas vecinas. Conocía cada callejón de Fresnillo. Alberto y ella habían recorrido esas calles durante años,
Pero ahora todo se sentía distinto, peligroso. Cada sombra podía esconder un rostro, cada sonido la hacía voltear la cabeza. Al llegar a la esquina que daba a la calle principal, se detuvo en seco. Dos camionetas grises estaban estacionadas frente a la tienda de Don Memo. Hombres con playeras oscuras conversaban afuera, mirando hacia ambos lados de la calle. Uno de ellos sostenía un celular en la mano, mostrándole algo a otro. Elena entrecerró los ojos y sintió que el estómago se le revolvía. Era una fotografía y reconoció su propio rostro en la pantalla iluminada. «Mamá», susurró Diego apretándole el brazo. «Silencio», murmuró ella retrocediendo hacia las sombras. Su mente trabajaba aceleradamente. No podían salir por la carretera principal. Los estaban buscando. Alberto tenía razón. Alguien los vigilaba. Alguien los quería localizar. Cambió de dirección, llevando a los niños por el callejón que bordeaba el panteón antiguo. Era un camino que Alberto le había enseñado años atrás cuando salían a caminar al anochecer. «Si algún día necesitas salir sin que nadie te vea», le había dicho entonces, «usa este sendero, llega hasta el río Seco y de ahí puedes tomar el camino de tierra hacia el norte». En ese momento, Elena pensó que exageraba. Ahora entendía que cada palabra había sido una advertencia. El río Seco estaba a 40 minutos de caminata. Los niños avanzaban sin protestar, pero Elena sentía el peso del terror en cada uno de sus pasos. Daniel tropezó con una piedra y Sofía lo sostuvo antes de que cayera. Diego caminaba adelante, vigilante como un adulto. Valeria seguía dormida contra el pecho de su madre, ajena al peligro. Cuando finalmente llegaron al cauce pedregoso del río, Elena se permitió respirar un poco más aliviada. Desde allí se podía tomar el camino hacia Sombrerete sin pasar por los retenes de la carretera. Pero justo cuando estaba por indicarles que siguieran, escuchó el rugido de motores a lo lejos. Faros de camionetas iluminaron la entrada del callejón que acababan de dejar atrás. «¡Corran!», gritó Elena ajustando a Valeria en el rebozo. Los 5 se lanzaron hacia el camino de tierra, ocultándose entre los arbustos de huizache y nopal. Las luces de las camionetas barrieron el cauce buscándolos. Elena apretó a Valeria contra su pecho, cubriéndole la cabecita con la mano. Sofía temblaba a su lado. Diego tenía los puños cerrados, la mandíbula tensa. Daniel se aferraba a la pierna de su hermano mayor. Los motores rugieron durante unos minutos que parecieron eternos. Luego, poco a poco, se alejaron. Elena esperó en silencio, contando los segundos, asegurándose de que no regresaran. Cuando el silencio del desierto volvió a reinar, se puso de pie lentamente, con Valeria todavía dormida en el rebozo. «Sigamos», dijo con voz áspera. «No pararemos hasta llegar». Caminaron durante horas bajo el cielo estrellado de Zacatecas. El viento soplaba helado entre los cerros oscuros. Elena reconocía el camino, porque Alberto la había llevado una vez a Sombrerete para visitar a un primo lejano, pero nunca había mencionado ninguna casa enterrada, dónde estaba y por qué la había construido en secreto. Cuando el alba comenzó a pintar el horizonte de color durazno, Elena vio a lo lejos la silueta de las primeras casas de Sombrerete, pero no se dirigió hacia el pueblo. La carta de Alberto decía bajo el cerro de pinos. Miró hacia el norte y distinguió una elevación cubierta de pinos y encinos, diferente a los cerros secos del desierto. «Por ahí», murmuró señalando hacia el cerro. Los niños la siguieron sin protestar, aunque Valeria había despertado llorando de hambre y Sofía arrastraba los pies de cansancio. Diego caminaba a su lado, observándola con una mezcla de temor y confianza. Daniel se había quedado medio dormido caminando, tropezando con cada piedra. Al pie del cerro, Elena se detuvo. El bosque era espeso, lleno de sombras y sonidos que no reconocía, pero entonces vio algo que le erizó la piel. Marcas talladas en un tronco de pino. Eran las iniciales de Alberto, AB. Las había tallado con su navaja, la misma que siempre llevaba en el cinturón. Elena tocó las letras con los dedos y sintió un nudo en la garganta. «Él estuvo aquí», susurró.
Siguió las marcas árbol tras árbol adentrándose en el bosque. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y hojas secas. El olor a tierra húmeda y resina llenaba el aire. Los niños caminaban en silencio absoluto, como si supieran que algo trascendental estaba por revelarse. Después de 40 minutos de ascenso, Elena llegó a un pequeño claro y allí, cubierta de musgo, raíces y tierra, casi invisible bajo la vegetación, estaba una estructura de madera y piedra medio enterrada en la ladera del cerro. Parecía parte de la tierra misma, como si hubiera brotado del suelo junto con los árboles. Elena soltó un grito ahogado. No podía creer lo que veía. La casa enterrada era real. Se acercó lentamente con el corazón latiéndole en los oídos. La entrada estaba cubierta por una puerta de madera gruesa, asegurada con un candado herrumbroso. Pero al lado de la puerta, tallado en la piedra, estaba el mismo símbolo que Alberto dibujaba siempre en sus libretas, un triángulo dentro de un círculo. Elena metió la mano en su bolsillo y sacó el llavero de Alberto que había guardado desde el funeral. Había una llave pequeña, diferente a las demás. Nunca había sabido para qué servía. Con manos temblorosas introdujo la llave en el candado. Este giró con un chasquido. La puerta se abrió hacia adentro con un crujido profundo, revelando la penumbra del interior. Y entonces, desde algún lugar dentro de la casa enterrada, escuchó algo inesperado, el sonido de una mecedora moviéndose lentamente sobre madera. Elena empujó a los niños detrás de ella y buscó una rama gruesa del suelo. Su respiración se aceleró. El sonido de la mecedora continuaba dentro de la casa enterrada, lento, rítmico, crujiendo sobre las tablas. No eran imaginaciones. Había alguien ahí. «Mamá», susurró Diego con voz quebrada. «Quédense atrás», ordenó Elena, apretando la rama en su mano. Su mente trabajaba frenética. Los habían seguido. Era una emboscada, pero no tenía sentido. Nadie sabía de ese lugar. Ni siquiera ella lo había conocido hasta ahora. El sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Elena sintió como el sudor le recorría la espalda a pesar del frío de la mañana. Entonces, desde la oscuridad del interior, brotó una voz suave, cansada. «¿Elena?». Era la voz de una mujer mayor. Elena no la reconoció. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Dio un paso hacia la entrada, manteniendo a los niños detrás de ella. «Soy Elena Vargas», respondió con firmeza, aunque la voz le temblaba. «Esta casa la construyó mi esposo Alberto Velasco. Él me mandó venir aquí». Hubo un largo silencio, luego el sonido de pasos acercándose lentamente hacia la luz. Elena levantó la rama lista para defenderse, pero lo que emergió de la oscuridad no era lo que esperaba. Una anciana de rostro suave y cabello blanco recogido en un chongo apareció en el umbral. Llevaba un vestido de algodón limpio y un chal sobre los hombros. Sus ojos claros la observaron con una mezcla de sorpresa y ternura. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda y se apoyaba en un bastón de madera pulida. «Elena», repitió la anciana con voz temblorosa. «Alberto me habló tanto de ti. Dijo que algún día vendrías. Soy Esperanza Montes. Tu esposo me contrató hace 6 años para cuidar este lugar». Elena bajó la rama lentamente, pero no soltó la guardia. «¿Qué haces aquí?». Esperanza señaló hacia el interior con un gesto amable. «Alberto me pidió que mantuviera la casa lista. Me dijo que si algo le ocurría, yo debía quedarme aquí hasta que tú llegaras con los niños. Me pagó por adelantado y me hizo jurar que no le revelaría a nadie sobre este lugar. Llevo 4 semanas esperándote». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Incluso en esto, Alberto había pensado en todo. Había dejado a alguien de confianza para cuidar el refugio. Sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. «Pasen», dijo Esperanza, haciéndose a un lado. «No es prudente quedarse afuera. Si llegaron hasta aquí es porque los están buscando». Elena tomó a Daniel de la mano y guió a los niños hacia el interior. Al cruzar el umbral, la penumbra los envolvió por un momento.
Pero entonces, Esperanza encendió varias velas que colgaban de vigas de madera. La luz dorada iluminó el espacio y Elena se quedó sin aliento. La casa enterrada era mucho más amplia de lo que parecía desde afuera. Las paredes estaban reforzadas con vigas de pino y piedras del río. El techo era bajo pero sólido, cubierto con capas de tierra y raíces que lo hacían invisible desde arriba. El piso era de madera pulida y había varias habitaciones separadas por cortinas gruesas de manta. En el centro había una estufa de leña, una mesa larga con bancas y estantes repletos de provisiones, latas de atún, costales de frijol, frascos de mermelada, garrafones de agua. Pero lo que más impactó a Elena fue la mesa del rincón. Ahí, bajo la luz tenue de otra vela, estaba una libreta gruesa de tapas de piel. Al lado había herramientas cuidadosamente organizadas, mapas enrollados, una radio antigua y una caja metálica cerrada con candado. Alberto trabajaba aquí cada fin de semana durante 6 años, explicó Esperanza cerrando la puerta detrás de ellos. Decía que iba a cazar o a visitar a un compadre en Sombrerete, pero venía aquí a construir, a preparar todo esto para ustedes. Diego soltó su mochila y caminó lentamente hacia la mesa, mirando todo con ojos muy abiertos. Sofía se aferró al vestido de Elena, todavía asustada. Daniel y Valeria se habían quedado dormidos otra vez en los brazos de su madre y de su hermana mayor. Elena se acercó a la mesa con pasos vacilantes. Tocó la cubierta de la libreta. Estaba desgastada como si hubiera sido abierta 1000 veces. Con manos temblorosas, la abrió. La primera página tenía la letra inclinada de Alberto y las primeras palabras la hicieron tambalearse. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte de otra manera. Perdóname por haberte ocultado todos estos años. Perdóname por no haberte dicho la verdad, pero todo lo que hice fue para mantenerlos seguros. Las lágrimas cayeron sobre la página. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Esperanza se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu esposo era un hombre extraordinario, dijo con voz grave, y valiente. Sabía que esto vendría y luchó hasta el último día para darte una oportunidad. Elena cerró los ojos sintiendo el peso de todo lo que había perdido y de todo lo que Alberto había sacrificado, pero no podía derrumbarse. No todavía. Sus hijos la necesitaban. ¿Qué hay en esa caja metálica?, preguntó señalando la caja cerrada junto a la libreta. Esperanza negó con la cabeza. No lo sé. Alberto me dijo que solo tú podías abrirla. La llave está en algún lugar de esta libreta. Él escribió instrucciones para todo. Elena respiró hondo y comenzó a hojear la libreta. Página tras página estaba llena de la letra de Alberto. Planos de la casa, listas de provisiones, rutas de escape, nombres de personas en las que podía confiar y otras que debía evitar. Y luego, en medio de la libreta, una sección que hizo que el corazón se le detuviera. Los hombres de Salazar, leyó en voz alta. Esperanza suspiró entre dientes. Así que era él. ¿Quién es Salazar?, preguntó Elena, volteando a mirarla. Octavio Salazar, el dueño de las minas de plata al sur de Fresnillo, controla media ciudad. Nadie se le opone. Los que lo intentan, desaparecen. Elena sintió que la sangre se le helaba. Siguió leyendo. Alberto explicaba que 6 años atrás, mientras reparaba unas rejas de metal en un taller, había escuchado por accidente una conversación entre Salazar y sus hombres. Hablaban de un cargamento ilegal, de cruces por la frontera, de pagos a autoridades. Alberto nunca dijo nada, pero Salazar sospechó y desde entonces lo vigilaba. Alberto vivió 6 años sabiendo que estaba marcado, murmuró Elena con la voz quebrada, y durante todo ese tiempo construyó esto para nosotros. Mamá, llamó Diego desde el otro lado de la habitación. Estaba frente a una de las cortinas de manta. Hay más cuartos aquí atrás. Elena se limpió las lágrimas y fue hacia donde estaba su hijo. Corrió la cortina y encontró 4 habitaciones pequeñas, cada una con un catre, mantas limpias y cajones de madera.
En una de las paredes había nombres tallados: Diego, Sofía, Daniel, Valeria. Elena se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar sin control. Alberto había tallado los nombres de sus hijos en la pared, había preparado cada habitación pensando en ellos, había construido un hogar bajo tierra para que estuvieran protegidos. Diego se acercó y la abrazó con fuerza. «Papá nos cuidó, mamá, aunque ya no esté». Elena lo apretó contra ella, sintiendo como las lágrimas empapaban la camisa de su hijo. Sofía se unió al abrazo, y Daniel, aunque dormido en el catre donde Elena lo había acostado, respiraba tranquilo por primera vez en días. Valeria descansaba en otro catre, envuelta en una manta suave. «Descansen», dijo Esperanza desde la entrada de las habitaciones. «Llevan horas caminando. Yo vigilaré la entrada. Aquí nadie los encontrará». Elena asintió agradecida. Ayudó a Sofía y a Diego a acomodarse en sus catres. Luego se sentó en el suyo, sintiendo el peso del agotamiento caer sobre ella como una piedra. Pero antes de cerrar los ojos, miró hacia la cortina que separaba las habitaciones del salón principal. Todavía quedaban muchas páginas por leer en la libreta de Alberto, y la caja metálica seguía cerrada, guardando quién sabe qué secretos. Pero lo que más la inquietaba era otra cosa. Esperanza había dicho que Alberto le pagó por adelantado para cuidar la casa, pero ¿cómo supo Alberto cuándo iba a morir y por qué su muerte había sido tan repentina, tan conveniente para Salazar? Elena cerró los ojos, pero el sueño no llegó, porque en lo profundo de su mente una certeza terrible comenzaba a tomar forma. Alberto no había muerto por causas naturales, lo habían asesinado, y ahora ella y sus hijos eran los siguientes. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. Si fueras Elena, ¿qué harías en este momento? ¿Te quedarías escondida en la casa enterrada o buscarías venganza? Escribe en los comentarios «me quedo» o «busco venganza» y cuéntanos por qué tomarías esa decisión. Tu opinión nos importa mucho y queremos saber qué harías tú en su lugar. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Dale clic al botón de suscripción porque las historias que vienen te van a dejar sin aliento. Ahora sí, continuemos con lo que Elena descubrió en esa libreta. Elena despertó con un sobresalto. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero la luz que se filtraba por las rendijas de la puerta era diferente, más intensa, más blanca. Era mediodía. Se incorporó en el catre y escuchó las voces de sus hijos en el salón principal. Olía a café recién hecho y a tortillas calientes. Su estómago gruñó recordándole que no había comido nada sólido desde la tarde anterior. Se puso de pie, se alisó el cabello con las manos y salió de la habitación. Esperanza estaba frente a la estufa de leña, volteando tortillas en un comal. Diego la ayudaba a calentar frijoles en una olla de barro. Sofía y Daniel estaban sentados a la mesa, mirando con ojos hambrientos los platos que la anciana iba preparando. Valeria jugaba en el piso con unos muñecos de trapo. «Buenos días», dijo Esperanza sin voltear. «Hay café en la jarra y tortillas recién hechas». Alberto dejó harina y maíz suficiente para meses. Elena se sirvió café en una taza de peltre y se sentó a la mesa. El líquido caliente le quemó la garganta, pero le devolvió algo de claridad mental. Observó a sus hijos. Daniel tenía tierra en las mejillas y Sofía se había peinado sola, aunque los mechones le caían sobre la cara. Diego parecía más delgado de lo que recordaba, como si en una sola noche hubiera crecido años. Valeria balbuceaba feliz, ajena a todo. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Sí, mi cielo», mintió Elena acariciándole la cabeza. «¿Y ustedes?». «Yo tuve miedo», confesó Daniel abrazando su carrito de juguete. «Pero Diego me dijo que papá nos cuida desde aquí». Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo mayor que servía frijoles en los platos con movimientos cuidadosos. Diego había entendido antes que nadie lo que estaba pasando y estaba tratando de ser fuerte por todos. Desayunaron en silencio.
Las tortillas estaban calientes y esponjosas, los frijoles con sabor a comino y epazote. Esperanza comía despacio, masticando con cuidado. Cuando terminaron, la anciana se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Elena con seriedad. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «Anoche, después de que se durmieron, escuché motores en el camino que sube desde Sombrerete. Camionetas, 2, tal vez 3. No subieron hasta aquí, pero andaban cerca buscando». Elena apretó la taza entre sus manos. «¿Crees que sepan de este lugar?» «No lo creo. Alberto fue muy cuidadoso, pero Salazar tiene ojos en todos lados. Y si mandó a su gente hasta Sombrerete, es porque sabe que saliste de Fresnillo. No van a parar hasta encontrarte». «¿Por qué?», preguntó Diego de repente con la voz cargada de rabia. «¿Por qué nos buscan? ¿Qué hicimos nosotros?». Esperanza negó con la cabeza. «No es lo que hicieron, es lo que saben, o lo que Salazar cree que saben». Elena respiró hondo. Era momento de leer el resto de la libreta. Se levantó de la mesa y caminó hacia el rincón donde estaba la libreta de piel. La tomó entre sus manos y regresó a sentarse bajo la luz de las velas. Esperanza llevó a los niños hacia una de las habitaciones para que jugaran con unas figuras talladas en madera que Alberto había dejado en una caja. Cuando estuvo sola, Elena abrió la libreta en la página donde se había quedado. Las siguientes entradas estaban fechadas. La primera era de 5 años atrás, 20 de abril. «Hoy vi a uno de los hombres de Salazar afuera del taller. Preguntó por mí. Dijo que el patrón quería hablar conmigo. Le dije que estaba ocupado. Se fue, pero sé que volverá. Tengo que acelerar la construcción de la casa. Elena y los niños no pueden quedarse en Fresnillo para siempre». Elena pasó la página. Otra entrada 7 meses después, 15 de noviembre. Salazar me mandó llamar a su oficina en la mina. Me preguntó si había hablado con alguien sobre lo que escuché aquella noche. Le dije que no. Me miró a los ojos durante un largo rato. No me creyó. Cuando salí, uno de sus hombres me siguió hasta el taller. Elena no debe saberlo. No quiero asustarla. Las manos de Elena temblaban. Siguió leyendo página tras página. Alberto había vivido años bajo vigilancia constante, inventando excusas para salir de la ciudad, trabajando en secreto en la casa enterrada, planeando cada detalle de la huida, y nunca le había dicho nada. Luego llegó a una entrada que le heló la sangre. 10 de febrero. Me siento enfermo. Llevo días con dolor de estómago, mareos, vómito. Fui al doctor en Guadalupe. Me hizo análisis. Dijo que tal vez era una gastritis, pero yo sé que no es eso. Ayer comí en el restaurante de Doña Rosa, el mismo donde comen los hombres de Salazar, y uno de ellos me ofreció un refresco. Fui un tonto. Lo acepté. Ahora lo entiendo. Me están envenenando poco a poco, para que parezca natural. Elena soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Alberto lo había sabido. Había sabido que lo estaban matando y no había podido hacer nada. Siguió leyendo desesperada. 28 de febrero. Cada día estoy peor. El doctor dice que tengo insuficiencia hepática, que es cuestión de semanas. Le escribí la carta a Elena. Le dejé las instrucciones. Esperanza sabe qué hacer. La caja metálica tiene todo lo que necesita para probar la culpabilidad de Salazar. Documentos, grabaciones, nombres, pero ella no debe usarlos a menos que sea absolutamente necesario. Si abre esa caja y se la muestra a alguien, Salazar sabrá que yo dejé evidencia, y entonces no parará hasta destruir todo rastro, incluyendo a mi familia. Elena, si estás leyendo esto, usa la evidencia solo si no tienes otra opción, solo si tu vida y la de los niños dependen de ello. Perdóname, mi amor. Perdóname por dejarte sola con este peso. Elena cerró la libreta con fuerza y se derrumbó sobre la mesa, llorando sin poder contenerse. Alberto había sido asesinado lentamente, envenenado por los hombres de Salazar, y había tenido que morir en silencio para protegerlos. Había aguantado el dolor, la agonía, sin decir una palabra, y al final había usado sus últimas fuerzas
para escribir esa carta y asegurarse de que ella y los niños tuvieran una salida. «Mamá», llamó Diego desde la puerta de la habitación. Su voz sonaba asustada. Elena se limpió las lágrimas rápidamente y se volvió hacia él. «¿Qué pasa, hijo? Esperanza dice que escuches». Elena se puso de pie y caminó hacia donde estaba Esperanza, pegada a la puerta principal. La anciana tenía la oreja contra la madera escuchando con atención. Luego levantó un dedo pidiéndole silencio. Y entonces Elena lo escuchó. Voces, voces de hombres afuera, cerca de la entrada de la casa enterrada. «Tiene que estar por aquí». La vieja del pueblo dijo que vio a una mujer con niños subiendo hacia el cerro esta mañana. «Pues yo no veo nada, solo árboles y tierra. Sigue buscando. El patrón dijo que no volvamos sin ella». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los habían encontrado. Esperanza la miró con ojos graves y señaló hacia las habitaciones del fondo. «Lleva a los niños a la habitación secreta», susurró. «Rápido». «¿Qué habitación secreta?», preguntó Elena confundida. Esperanza no respondió. Caminó rápidamente hacia una de las habitaciones y movió el catre de Valeria hacia un lado. Debajo había una trampilla de madera casi invisible entre las tablas del suelo. La levantó, revelando un túnel oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. «Alberto terminó esto para emergencias», explicó Esperanza en voz baja. «Lleva hasta un arroyo al otro lado del cerro. Métanse ahí, yo los distraeré». «No», dijo Elena negando con la cabeza. «No voy a dejarte sola». «No discutas», gruñó Esperanza, empujándola hacia la trampilla. «Si te encuentran, todo lo que hizo Alberto habrá sido en vano. Ahora vete, cuida a tus hijos». Afuera las voces se acercaban, pasos sobre hojas secas, el sonido de ramas quebrándose. Elena llamó a los niños con un gesto urgente. Los 4 corrieron hacia ella. Diego comprendió de inmediato lo que debían hacer. Tomó a Valeria en brazos y comenzó a descender por el túnel. Sofía lo siguió temblando de miedo. Daniel la siguió aferrado a su hermana. Elena miró a Esperanza una última vez. La anciana le sonrió con tristeza. «Vive, Elena, por Alberto, por tus hijos». Elena asintió con lágrimas en los ojos y descendió por la trampilla. Esperanza la cerró sobre ella, dejándola en la oscuridad total. Y justo en ese momento, desde arriba, escuchó como la puerta de la casa enterrada era derribada de una patada y la voz de un hombre gritando. «Ahí está la vieja, agárrenla». La oscuridad del túnel era total. Elena extendió las manos hacia adelante, tocando las paredes de tierra húmeda. El olor a raíces y piedra mojada llenaba el aire denso. Delante de ella escuchaba la respiración agitada de Sofía y los pasos apresurados de Diego cargando a Valeria. Daniel lloraba quedito, tratando de ser valiente. Arriba los gritos continuaban, el sonido de muebles arrastrados, voces furiosas buscando, revolviendo, destruyendo todo lo que Alberto había construido con tanto cuidado. «Aquí no hay nadie más», gritó uno de los hombres. «Tiene que haber algo, una salida. Busquen bajo los catres, revisen las paredes». Elena apretó los dientes y empujó a sus hijos hacia adelante. «Caminen rápido, no se detengan». El túnel era estrecho y bajo. Elena tenía que agacharse para avanzar. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas que resbalaban bajo sus pies. Varias veces estuvo a punto de caer, pero se sostenía contra las paredes, obligándose a seguir. Los niños avanzaban en silencio, solo interrumpido por los sollozos ahogados de Sofía y el llanto suave de Valeria. «Mamá, no veo nada», susurró la niña con voz quebrada. «Lo sé, mi cielo, pero sigue caminando. Confía en mí». No tenía idea de cuánto tiempo llevaban en el túnel. Podían ser minutos o una eternidad. El aire se volvía más fresco a medida que avanzaban, y Elena sintió una corriente de viento que le golpeó el rostro. Eso significaba que estaban cerca de la salida. Entonces, desde arriba escuchó un grito que le desgarró el alma. Era Esperanza. Elena se detuvo en seco con el corazón latiéndole en los oídos. Quiso darse la vuelta, regresar, ayudarla, pero sabía que no podía.
Sabía que si regresaba todo lo que Alberto y Esperanza habían hecho, sería en vano. «Sigue caminando», se dijo a sí misma entre lágrimas. «Por tus hijos sigue caminando». Apretó los puños y continuó avanzando. El túnel comenzaba a inclinarse hacia arriba. Elena vio un punto de luz gris al final. La salida. «Ahí está», exclamó Diego aliviado. Aceleraron el paso. La luz se hizo más intensa y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salieron del túnel a un pequeño claro rodeado de pinos y encinos. El aire fresco de la sierra les golpeó el rostro. Elena respiró hondo, llenándose los pulmones, sintiendo el sol sobre su piel. Estaban al otro lado del cerro, tal como Esperanza había dicho. Abajo, serpenteando entre las rocas, corría un arroyo de aguas cristalinas. El sonido del agua sobre las piedras era lo único que rompía el silencio del bosque. Elena miró hacia atrás, hacia el túnel que acababan de dejar. No había forma de saber qué estaba pasando con Esperanza, pero no podía pensar en eso. Ahora tenía que poner distancia entre ellos y los hombres de Salazar. «Bajen hacia el arroyo», ordenó tomando a Valeria de los brazos de Diego. «Caminaremos por el agua, así no podrán rastrear nuestras huellas». Descendieron por la ladera empinada, aferrándose a las ramas de los árboles para no resbalar. Sofía tropezó una vez, pero Diego la sostuvo antes de que cayera. Cuando llegaron al arroyo, el agua helada les mojó los zapatos y los tobillos. Daniel gimió de frío, pero Elena lo apretó contra su pecho. «Solo un poco más, mi amor, solo un poco más». Caminaron arroyo abajo durante lo que debieron ser 3 horas. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de color naranja y morado. Elena no tenía idea de hacia dónde iban, solo sabía que tenían que alejarse de la casa enterrada, alejarse de Salazar, alejarse de todo. Finalmente, cuando el cansancio se volvió insoportable, Elena vio una cueva pequeña entre las rocas, medio oculta por arbustos de enebro. Se acercó con cuidado revisando que estuviera vacía. Luego hizo señas a los niños para que entraran. «Descansaremos aquí hasta que oscurezca», dijo dejando a Valeria en el suelo. «Luego seguiremos». Los niños se dejaron caer sobre la tierra seca de la cueva, agotados. Diego tenía los pies ensangrentados. Sofía temblaba de frío. Daniel se había quedado dormido otra vez, exhausto por el miedo y el esfuerzo. Valeria lloraba de hambre. Elena se sentó contra la pared de roca y cerró los ojos. Por primera vez desde que habían salido de Fresnillo, se permitió pensar en lo que había pasado. Alberto estaba muerto. Esperanza probablemente también. Y ellos estaban solos, perdidos en la sierra, sin dinero, sin comida, sin más protección que su voluntad de sobrevivir. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sintió algo duro. La libreta. La había tomado antes de bajar por la trampilla, un impulso de último momento. La sacó y la abrió con manos temblorosas. Pasó las páginas hasta llegar a una sección que no había leído todavía. Estaba marcada con un pedazo de listón rojo y cuando leyó las primeras líneas, el corazón se le detuvo. «Si llegas hasta aquí, Elena, es porque escapaste de la casa. Bien hecho. Ahora escucha con cuidado. En el arroyo que corre al pie del cerro, a 6 kilómetros hacia el sur, hay una cabaña vieja. Perteneció a mi tío Pascual, que murió hace 12 años. Nadie la usa. Está escondida entre los pinos, cerca de un puente de madera. Ahí encontrarás más provisiones. Y la segunda llave». Elena levantó la vista, sintiendo como una chispa de esperanza encendía en su pecho. Alberto lo había planeado todo. Incluso esto, incluso la posibilidad de que tuvieran que huir de la casa enterrada. «¿Qué dice mamá?», preguntó Diego acercándose. «Hay un lugar seguro a 6 kilómetros de aquí, una cabaña. Tu papá la preparó para nosotros». Diego asintió y en sus ojos brilló algo parecido al alivio. «Papá pensó en todo». «Sí», murmuró Elena acariciándole el cabello sucio. «Pensó en todo». Esperaron hasta que el cielo se oscureció completamente. Luego, bajo la luz de las primeras estrellas, salieron de la cueva y reanudaron la marcha arroyo abajo.
Elena llevaba a Valeria dormida en el rebozo. Sofía y Diego caminaban a su lado aferrándose a su vestido. Daniel iba de la mano de su hermano mayor. El bosque nocturno estaba lleno de sonidos, el ulular de búhos, el crujido de ramas, el murmullo constante del agua. Elena trataba de no pensar en los peligros que podían acecharlos. Animales salvajes, hombres de Salazar rastreándolos, el frío de la noche en la sierra. Después de lo que pareció una eternidad, vio el puente de madera. Era viejo y deteriorado, con tablones podridos que crujían bajo el peso del viento. Y más allá, entre los pinos, distinguió la silueta oscura de una cabaña. «Ahí está», susurró. Se acercaron con cautela. La cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban cerradas con tablones y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero cuando Elena empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido. El interior olía a polvo y madera vieja. Elena buscó a tientas hasta que encontró una lámpara de queroseno sobre una mesa. La encendió y la luz dorada reveló el espacio. Era pequeño, más pequeño que la casa enterrada, pero había una estufa de leña, catres plegables contra la pared, y en el rincón una caja grande de madera con el mismo símbolo que Alberto tallaba en todas partes, el triángulo dentro del círculo. Elena dejó a Valeria sobre uno de los catres y caminó hacia la caja. No tenía candado, la abrió lentamente. Adentro había mantas gruesas, latas de comida, cerillos, velas, un mapa detallado de la sierra, dinero en efectivo y algo más que hizo que se le cortara la respiración: una pistola. Elena la tomó entre sus manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma en su vida, pero ahora, viendo a sus hijos dormidos sobre los catres sucios y agotados, supo que haría lo que fuera necesario para protegerlos. Debajo de la pistola había un sobre sellado. Lo abrió y sacó una hoja doblada. Era otra carta de Alberto. «Elena, si llegaste hasta aquí significa que sigues viva. Eso me da esperanza. La segunda llave está escondida detrás de la estufa en una grieta de la pared. Úsala para abrir la caja metálica que dejé en la casa enterrada, pero solo hazlo si no tienes otra salida. Dentro hay suficiente evidencia para destruir a Salazar, pero también hay algo más, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre mí. Perdóname, mi amor. Te amo, Alberto». Elena arrugó la carta en su puño. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto más grande podía guardar Alberto que no le hubiera contado ya? Caminó hacia la estufa y metió la mano en la grieta de la pared. Sus dedos tocaron metal frío. Sacó una llave pequeña, idéntica a la que había usado para abrir el candado de la casa enterrada. Pero la caja metálica estaba en la casa y ellos ya no podían volver. Elena se dejó caer sobre un banco de madera, sintiéndose derrotada. Había escapado, sí, pero ahora estaba atrapada en medio de la sierra, sin saber qué hacer, sin saber en quién confiar. Entonces escuchó un ruido afuera, pasos sobre hojas secas. Se levantó de golpe tomando la pistola con manos temblorosas. Apagó la lámpara de un soplo, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Los pasos se acercaban lentamente, cautelosamente. Elena apuntó la pistola hacia la puerta con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que explotaría. La puerta se abrió con un crujido y una silueta oscura apareció en el umbral. «Elena», llamó una voz áspera y familiar. Elena bajó la pistola lentamente, sin poder creer lo que veía. Era Esperanza, viva pero cubierta de sangre. Elena dejó caer la pistola y corrió hacia Esperanza. La anciana se tambaleó en el umbral, sosteniéndose del marco de la puerta. Tenía un corte profundo en la frente, sangre seca en el cuello y el vestido desgarrado. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire le doliera. «Esperanza», susurró Elena, sosteniéndola por los hombros. «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí?» La anciana tosió y se llevó la mano al costado. Cuando la apartó, Elena vio más sangre, una herida de cuchillo mal vendada con un pedazo de tela sucia. «Los desgraciados me dejaron por muerta», murmuró Esperanza con voz ronca.
pero soy más terca que ellos. Elena la ayudó a entrar y la sentó en el banco de madera. Encendió la lámpara otra vez y buscó en la caja de provisiones. Encontró un frasco de alcohol, vendas limpias y una aguja con hilo. Alberto había pensado en todo. Mientras Elena limpiaba las heridas de Esperanza con movimientos cuidadosos, la anciana le contó lo que había pasado. Cuando abrieron la trampilla, ya estaban muy abajo. Uno de ellos quiso bajar a buscarlos, pero el túnel era demasiado estrecho. Me preguntaron a dónde llevaba. Les dije que no sabía, que yo solo cuidaba la casa. Me golpearon. Querían saber dónde estabas, dónde había más entradas, si Alberto había dejado algo importante. Elena apretó los dientes mientras cosía la herida del costado. Esperanza se estremeció de dolor, pero no gritó. ¿Les dijiste algo?, preguntó Elena en voz baja. Nada, gruñó Esperanza. No soy una soplona, pero uno de ellos, el más joven, encontró la libreta. O al menos parte de ella, porque Alberto era astuto. Dejó 2 libretas, una con información falsa para despistar y otra con la verdad. La verdadera es la que tú tienes. Elena levantó la vista sorprendida. 2 libretas. Sí, la falsa estaba sobre la mesa, bien visible. La verdadera la escondió en un compartimento bajo el catre de Valeria. Tú la encontraste sin saber. Eso significa que Alberto te conocía bien. Sabía que revisarías cada rincón buscando pistas. Elena terminó de vendar la herida y se sentó frente a Esperanza. Las manos le temblaban. ¿Y qué pasó después? Se llevaron la libreta falsa. Creyeron que habían encontrado lo que buscaban. Luego, me patearon unas cuantas veces más y se fueron. Dijeron que volverían con refuerzos para buscar el túnel. Esperé a que se fueran. Me arrastré hasta el arroyo y seguí sus huellas. Sabía que Alberto había preparado esta cabaña como segundo refugio. Me lo dijo una vez cuando todavía podíamos hablar con confianza. Diego se acercó desde donde había estado escuchando en silencio. Nos siguieron. Esperanza negó con la cabeza. No, borré las huellas en el arroyo y tomé un camino diferente para llegar aquí, pero no tenemos mucho tiempo. Salazar sabe que escaparon, y cuando descubra que la libreta que tiene es falsa, se pondrá furioso. Mandará a todos sus hombres y no parará hasta encontrarlos. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era densa y silenciosa. Las estrellas brillaban entre las copas de los pinos. Se veía tan tranquilo, tan alejado de la violencia y el miedo, pero sabía que era una ilusión. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía desde el catre, donde abrazaba a Daniel. Elena se volvió hacia sus hijos. Los vio ahí, sucios, asustados, dependiendo completamente de ella, y supo que no podía seguir huyendo para siempre. En algún momento tendría que enfrentar la verdad. Tendría que tomar una decisión. Tenemos que recuperar la caja metálica, dijo finalmente. Esperanza levantó la cabeza bruscamente. Estás loca. No puedes volver a la casa enterrada. Está llena de los hombres de Salazar. Ya no, dijo Elena sacando la libreta del bolsillo. En la libreta falsa, Alberto escribió que el túnel llevaba a un pueblo cercano, ¿verdad? Eso es lo que pensarán. Creerán que nos fuimos lejos. No esperarán que volvamos. Es demasiado arriesgado. Lo sé, pero no tengo opción. La evidencia que está en esa caja es lo único que puede detener a Salazar. Si no la recupero, viviremos huyendo el resto de nuestras vidas, y mis hijos merecen algo mejor que eso. Esperanza la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Alberto eligió bien. Eres más valiente de lo que él pensaba. No soy valiente, murmuró Elena. Solo soy una madre protegiendo a sus hijos. Pasaron el resto de la noche planeando. Esperanza dibujó un mapa rudimentario de la zona en un pedazo de papel. Mostró las entradas a la casa enterrada, los puntos ciegos donde los hombres de Salazar podrían estar vigilando y el camino más seguro de regreso. Irás de madrugada, explicó Esperanza. Cuando estén menos alerta, entrarás por el túnel, tomarás la caja y saldrás. 10 minutos no más. ¿Y si están adentro?
Esperanza le mostró la pistola que Elena había dejado sobre la mesa. Entonces, usas esto y no dudas. Elena tomó el arma entre sus manos. El metal frío le quemaba la piel. Nunca había imaginado que tendría que hacer algo así, pero tampoco había imaginado que su vida se convertiría en una pesadilla de la noche a la mañana. Cuando llegó el momento de partir, abrazó a sus hijos con fuerza. Diego la miró con ojos llenos de miedo y orgullo. Sofía lloraba en silencio. Daniel y Valeria dormían ajenos a todo. Volveré, les prometió. No importa qué pase, volveré por ustedes. Mamá, llamó Diego sacando algo de su bolsillo. Era una fotografía pequeña doblada por las esquinas. La foto mostraba a Alberto sonriendo con Elena a su lado y los 4 niños pequeños entre ellos. Había sido tomada 5 años atrás en una feria del pueblo. Para que papá te acompañe. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas y la guardó junto a su corazón. Luego salió de la cabaña sin mirar atrás. El camino de regreso al arroyo fue largo y oscuro. Elena caminaba con la pistola en una mano y la lámpara apagada en la otra. La luna apenas iluminaba el sendero entre los árboles. El viento soplaba frío, trayendo consigo el olor a pino y tierra mojada. Cuando llegó al túnel se detuvo. Desde arriba no se escuchaba ningún ruido. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entró al túnel con el corazón latiéndole en los oídos. Subió despacio, tanteando las paredes, contando los pasos. Cuando llegó a la trampilla, la levantó apenas un poco y miró hacia afuera. La habitación estaba vacía. Los catres habían sido movidos. La ropa de los niños estaba tirada por el suelo, pero no había nadie. Elena salió del túnel y caminó hacia el salón principal. Las provisiones habían sido saqueadas. La estufa estaba apagada, la mesa estaba volcada y en medio del desorden, Elena vio la caja metálica. Seguía ahí, cerrada con el candado intacto. Los hombres de Salazar la habían visto, pero no la habían abierto, probablemente porque no tenían la llave. Elena corrió hacia la caja, sacó la llave de su bolsillo y abrió el candado con manos temblorosas. La tapa se levantó con un crujido. Adentro había carpetas llenas de documentos, fotografías, grabaciones en cintas viejas y en el fondo, algo que la dejó sin aliento, un pasaporte. Pero no era de Alberto, era de otra persona, con otra fotografía, otro nombre. Elena tomó el pasaporte y lo abrió, y cuando vio la fotografía, el mundo se detuvo. Era Alberto, pero más joven, con otro nombre, otro apellido y un sello que indicaba que había nacido en Colombia, no en México. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Quién había sido realmente su esposo? ¿Por qué había mentido sobre su origen? ¿Qué más le había ocultado? Entonces, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió de golpe levantando la pistola, pero era demasiado tarde. 3 hombres estaban parados en la entrada de la casa enterrada y en medio de ellos, con un traje oscuro y una sonrisa helada, estaba Octavio Salazar. Elena Vargas, dijo con voz suave. Al fin nos conocemos. Elena apuntó la pistola hacia Salazar con manos firmes, aunque el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Los 3 hombres que acompañaban a Salazar llevaban rifles, pero no los habían levantado todavía. Esperaban órdenes. Octavio Salazar era más alto de lo que Elena había imaginado. Tenía el cabello plateado peinado hacia atrás, barba recortada con precisión y ojos oscuros que la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Vestía un traje negro caro, completamente fuera de lugar en aquella casa enterrada llena de polvo y sangre. «Baja el arma, Elena», dijo Salazar con voz calmada, casi amable. «No querrás hacer algo de lo que te arrepientas». «Ya me arrepiento de muchas cosas», respondió Elena sin bajar la pistola, «pero dispararle a usted no será una de ellas». Salazar sonrió. Era una sonrisa fría, sin humor. «Eres valiente. Alberto me lo dijo una vez. Dijo que eras más fuerte que él, y veo que tenía razón». El nombre de Alberto en los labios de aquel hombre le provocó náuseas. «No se atreva a hablar de mi esposo». «¿Tu esposo?»,
repitió Salazar arqueando una ceja. Eso es lo que era para ti. Qué interesante. Dime, Elena, ¿leíste lo que hay en esa caja? ¿Viste el pasaporte? Elena apretó los dientes. No iba a darle el gusto de mostrar su confusión. Sé todo lo que necesito saber. ¿De verdad? Salazar dio un paso hacia adelante. Elena amartilló la pistola. El sonido metálico resonó en el silencio. Salazar se detuvo levantando las manos en un gesto pacífico. Tranquila, solo quiero hablar. Si quisiera matarte ya estarías muerta. Tuve muchas oportunidades en el camino desde Sombrerete. ¿Qué quiere?, preguntó Elena. Lo mismo que tú, la verdad. Verás, Alberto me robó algo muy valioso, y antes de morir lo escondió. Yo pensé que estaba en esta casa, pero después de revisar cada rincón no lo encontré, lo cual significa que tú sabes dónde está. No sé de qué habla. Salazar suspiró como si estuviera tratando con una niña terca. El libro de contabilidad. Los registros de mis negocios en la frontera. Alberto los robó hace 6 años y desapareció con ellos. Cuando lo encontré trabajando en ese miserable taller de soldadura en Fresnillo, pensé que sería fácil recuperarlos, pero resultó ser más obstinado de lo que imaginaba. Prefirió morir antes que entregarlos. Elena sintió que la sangre se le helaba. Usted lo envenenó. Fue una lástima. Realmente Alberto tenía talento. Podría haber trabajado para mí, pero decidió ser un héroe y los héroes siempre mueren. ¿Por qué?, preguntó Elena con voz quebrada. ¿Por qué no simplemente lo dejó ir? Él solo quería vivir en paz con su familia. Porque ese libro de contabilidad tiene nombres, fechas, números de cuenta, pruebas de sobornos a policías, jueces, funcionarios de migración. Si esa información llegara a las manos equivocadas, mi imperio se vendría abajo, y yo no puedo permitir eso. Salazar señaló la caja metálica con un gesto casual. Pero aquí está el problema. Revisé esa caja hace 3 horas, y el libro de contabilidad no está ahí, lo cual significa que Alberto lo escondió en otro lugar, y apuesto a que te dejó instrucciones para encontrarlo. Elena no respondió. Su mente trabajaba rápidamente. La libreta. Alberto había mencionado un objeto secreto en las últimas páginas, pero ella no había llegado hasta el final. Había estado demasiado ocupada sobreviviendo. «No lo tengo», dijo finalmente. «Mientes», respondió Salazar con voz dura. «Pero no importa, porque voy a darte una opción muy simple. Me das el libro o tus hijos no verán el amanecer». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Usted no sabe dónde están». Salazar chasqueó los dedos. Uno de sus hombres sacó un radio del cinturón y habló en voz baja. Segundos después, una voz crepitante respondió desde el otro lado. «La cabaña del puente. Tenemos visual, una vieja herida y 4 niños». El mundo de Elena se derrumbó. Habían encontrado a sus hijos. Habían encontrado a Esperanza. Todo había sido inútil. «Como puedes ver», dijo Salazar sonriendo otra vez, «tengo todas las cartas. Ahora vas a hacer exactamente lo que te diga. Vas a ir a donde sea que Alberto escondió ese libro. Lo vas a recuperar y me lo vas a entregar. Y si lo haces, tus hijos vivirán. Si no, bueno, digamos que sería una tragedia que se incendiara una cabaña en medio del bosque con gente dentro». Elena bajó la pistola lentamente. No tenía opción. Salazar había ganado. «Está bien», dijo con voz ronca. «Lo haré. Sabía que entrarías en razón». Salazar se volvió hacia sus hombres. «Uno de ustedes irá con ella. Los otros 2 se quedan aquí vigilando». Pero entonces Elena vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. En el piso, medio escondido debajo de la mesa volcada, estaba la libreta falsa que los hombres de Salazar habían dejado caer. Y en la portada, con la letra inclinada de Alberto, había una nota que no había estado ahí antes. Una nota escrita con tinta invisible que solo se revelaba con calor. La estufa de leña todavía despedía un poco de calor de cuando Esperanza había cocinado el desayuno, y ese calor había revelado las palabras ocultas. «El libro está donde todo comenzó. En el lugar donde me salvaste la vida, mi amor. Siempre supiste dónde mirar». Elena sintió que se le cortaba la respiración. Sabía exactamente de qué hablaba Alberto.
13 años atrás, cuando se conocieron, Elena había trabajado como enfermera en una clínica pequeña en la frontera entre Chihuahua y Nuevo México. Un hombre había llegado una noche herido de bala, sangrando, pidiendo ayuda. Ella lo había atendido sin hacer preguntas, y ese hombre era Alberto. La clínica había cerrado hacía años, pero el edificio seguía en pie, abandonado en las afueras de un pueblo fronterizo llamado Palomas. «Ya sé dónde está», dijo Elena levantando la vista hacia Salazar. «Bien, ¿dónde?» «En Palomas, en una clínica abandonada, pero está a 7 horas de aquí y necesito ir sola». Salazar la miró con desconfianza. «No eres quien para poner condiciones. Si quiere ese libro, soy la única que puede encontrarlo. Alberto lo escondió bien y solo yo sé exactamente dónde mirar. Si manda a sus hombres, nunca lo encontrarán. Pueden destrozar el lugar, pero no sabrán qué buscar». Salazar consideró sus palabras durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien, irás sola, pero tus hijos se quedan conmigo como garantía. Tienes 24 horas. Si no vuelves con ese libro, les prenderé fuego a ellos y a esa cabaña». Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemándole las mejillas, pero no podía derrumbarse ahora, no cuando estaba tan cerca. «Necesito dinero para la gasolina y un vehículo». Salazar sacó un fajo de billetes del bolsillo y se lo arrojó. «Hay una camioneta afuera. Las llaves están en el contacto. 24 horas, Elena. Ni un minuto más». Elena recogió el dinero del suelo y caminó hacia la salida. Cuando pasó junto a Salazar, el hombre le susurró al oído: «Alberto era un tonto por confiar en ti, pero espero que tú no seas tan tonta como para traicionarme». Elena no respondió. Salió de la casa enterrada con la caja metálica bajo el brazo y el pasaporte falso de Alberto en el bolsillo. Afuera, bajo la luz gris del amanecer, había una camioneta negra estacionada entre los árboles. Subió al vehículo, encendió el motor y comenzó a conducir, pero no hacia Palomas, hacia otro lugar. Un lugar que Alberto le había mencionado una sola vez años atrás, un lugar donde alguien podía ayudarla, porque Elena había entendido algo que Salazar no sabía. El libro de contabilidad no era lo único que Alberto había dejado en aquella clínica. También había dejado un arma que podía destruir a Salazar para siempre, y Elena iba a usarla, aunque le costara la vida. Elena condujo durante 4 horas por caminos de terracería que serpenteaban entre las sierras. No iba hacia Palomas, iba hacia Nuevo Casas Grandes, un pueblo cerca de la frontera con Chihuahua que Alberto había mencionado solo una vez en una conversación que ella creyó olvidada. Habían estado acostados en la oscuridad de su habitación meses antes de que él muriera. Alberto le había tomado la mano y le había dicho: «Si algún día me pasa algo, busca a mi hermano. Se llama Gabriel, vive en Nuevo Casas Grandes, trabaja en la estación de policía federal. Es el único en quien puedes confiar». En ese momento, Elena pensó que deliraba por la fiebre. Alberto nunca había mencionado tener un hermano, pero ahora, con el pasaporte falso en su bolsillo y la verdad desmoronándose a su alrededor, entendía que Alberto había vivido una vida completamente diferente antes de conocerla. Llegó a Nuevo Casas Grandes cuando el sol comenzaba a caer hacia el horizonte. El pueblo era pequeño, con calles polvorientas y casas de adobe pintadas de colores pastel. Elena estacionó la camioneta frente a la estación de Policía Federal, un edificio bajo de concreto con la bandera de México ondeando en el techo. Entró con la caja metálica bajo el brazo. Adentro, un oficial joven levantó la vista desde su escritorio. «Necesito hablar con Gabriel», dijo Elena sin preámbulos. «Es urgente». El oficial la miró con desconfianza. «¿Gabriel quién?» «No sé su apellido, pero es policía federal y es hermano de Alberto Velasco, o como sea que se llamara realmente». El oficial palideció, se puso de pie lentamente y desapareció por una puerta trasera. Minutos después, regresó acompañado de un hombre alto de unos 45 años, con el cabello negro cortado al ras y cicatrices en los nudillos.
Tenía los mismos ojos oscuros de Alberto, la misma forma de la mandíbula. Gabriel la miró durante un largo momento. Luego exhaló lentamente. «Tú eres Elena», dijo con voz grave. «Alberto me habló de ti. Dijo que eras la única cosa buena que le había pasado en la vida». Elena sintió que las lágrimas brotaban otra vez. «Salazar tiene a mis hijos, y si no le entrego el libro de contabilidad en 20 horas, los va a matar». Gabriel apretó la mandíbula. «Sígueme». La llevó a una oficina pequeña en la parte trasera del edificio. Cerró la puerta con llave y le indicó que se sentara. Elena dejó la caja sobre el escritorio y la abrió. Gabriel revisó el contenido con manos expertas. Los documentos, las fotografías, las grabaciones. «Esto es suficiente para meter a Salazar en prisión de por vida», murmuró Gabriel. «Pero no es suficiente para salvar a tus hijos. Salazar tiene demasiado poder. Incluso con esta evidencia podría tardar meses en procesarlo. Y tus hijos no tienen meses». «Lo sé», dijo Elena. «Por eso necesito el libro. Es lo único que Salazar quiere. Si se lo doy, dejará ir a mis hijos». Gabriel negó con la cabeza. «No lo hará. Salazar no deja testigos. En cuanto tenga el libro, los matará a todos, a ti y a tus hijos, a cualquiera que sepa la verdad». Elena cerró los ojos. Sabía que Gabriel tenía razón, pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que después de todo lo que habían pasado no hubiera salida. «Entonces dime qué hago», suplicó. «Dime cómo salvo a mis hijos». Gabriel se quedó en silencio durante un largo momento. Luego sacó un mapa de un cajón y lo extendió sobre el escritorio. Señaló un punto cerca de la frontera. «El libro está aquí, ¿verdad? En la vieja clínica de Palomas». Elena asintió sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo estaba ahí la noche que Alberto llegó herido. Yo era quien le disparó». Elena se quedó helada. «¿Qué?». Gabriel levantó la vista con los ojos llenos de dolor. «Alberto y yo trabajábamos para Salazar hace 13 años. Éramos sus mejores hombres. Cruzábamos la frontera con cargamentos, sobornábamos autoridades, hacíamos el trabajo sucio. Pero un día Alberto encontró el libro de contabilidad y vio todo lo que Salazar estaba haciendo. Trata de personas, drogas, asesinatos por encargo. Alberto quiso salirse, pero Salazar no deja que nadie se vaya. Así que intentó matarlo», murmuró Elena. «Me ordenó que lo hiciera. Éramos hermanos, pero en ese mundo la lealtad no significa nada. Le disparé, pero no pude matarlo. Apunté mal a propósito. Alberto escapó y llegó a esa clínica donde tú trabajabas. Tú le salvaste la vida. Y cuando se recuperó, desapareció. Cambió de identidad. Se convirtió en Alberto Velasco y juró que algún día destruiría a Salazar». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. «¿Y tú qué hiciste?». «Me uní a la Policía Federal. Pasé los últimos 13 años juntando evidencia contra Salazar, esperando el momento correcto, pero nunca tuve suficiente hasta ahora». Gabriel golpeó la caja con el puño. «Con esto y con el libro puedo acabar con él, pero necesito tu ayuda». «¿Qué quieres que haga?». «Ve a Palomas, recupera el libro, pero no se lo des a Salazar. Tráemelo a mí y yo me encargaré del resto». «¿Y mis hijos?», preguntó Elena con voz quebrada. «¿Qué pasa con ellos?». Gabriel sacó un radio de su cinturón. «Tengo un equipo de agentes federales en Zacatecas. Les daré las coordenadas de la cabaña. Rescatarán a tus hijos antes de que Salazar sepa qué está pasando. Y si algo sale mal, no saldrá mal», dijo Gabriel con voz firme. «Te lo prometo. Alberto me hizo jurar que los protegería si algo le pasaba, y no voy a fallarle otra vez». Elena lo miró a los ojos y vio la verdad ahí. Gabriel había vivido 13 años cargando la culpa de haberle disparado a su hermano y ahora tenía la oportunidad de redimirse. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré». Salieron de la estación 3 horas después. Elena conducía la camioneta hacia Palomas, seguida a distancia por 2 vehículos sin marcas llenos de agentes federales. Gabriel iba en uno de ellos coordinando el operativo por radio. Llegaron a Palomas cuando la medianoche cubría el desierto. La clínica abandonada estaba en las afueras del pueblo,
medio destruida por el tiempo y el abandono. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafiti, el techo parcialmente derrumbado. Elena entró sola con una linterna en la mano. El interior olía a humedad y orín de animal. Caminó por los pasillos oscuros, recordando cada rincón, la sala de emergencias donde había atendido a Alberto, la habitación donde él había descansado durante 4 días mientras se recuperaba, el pequeño almacén donde guardaban las medicinas. Fue hacia el almacén. La puerta estaba trabada, pero Elena la empujó con el hombro hasta que se abrió. Adentro, entre estantes oxidados y frascos rotos, encontró una caja de madera enterrada bajo escombros. La abrió con manos temblorosas. El libro de contabilidad estaba ahí, un cuaderno grueso de tapas negras, lleno de números, nombres, fechas, la prueba definitiva de todos los crímenes de Salazar. Pero había algo más. Una carta, la última carta de Alberto. Elena la abrió con lágrimas en los ojos. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, significa que Gabriel te encontró. Significa que confiaste en él a pesar de todo. Siempre supe que eras la mujer más valiente que conocería en mi vida. Perdóname por haberte mentido. Perdóname por no haberte contado quién era realmente. Pero cuando te conocí, vi la posibilidad de ser alguien diferente, alguien bueno, y durante 13 años, gracias a ti, lo fui. Fuiste mi salvación, Elena, tú y nuestros hijos. Y aunque ya no esté, quiero que sepas que cada momento a tu lado valió la pena. Vive, mi amor, vive por nosotros, por nuestros hijos, y no mires atrás. Te amo. Siempre te he amado, Alberto. Elena se derrumbó sobre el piso sucio de la clínica, llorando sin control. Todas las mentiras, todos los secretos, todo el dolor, pero también todo el amor. Alberto la había amado y había dado su vida para protegerla. Afuera, Gabriel esperaba. Elena salió de la clínica con el libro bajo el brazo y se lo entregó. «Mis hijos», dijo con voz ronca. Gabriel levantó el radio. «Equipo 2. ¿Cuál es su estatus?». La voz de un agente respondió. «Objetivos rescatados. 4 menores y una anciana. Todos a salvo. Sujetos hostiles neutralizados». Elena cayó de rodillas sobre la tierra, sintiendo como todo el peso de los últimos días se desmoronaba. Sus hijos estaban a salvo. Diego, Sofía, Daniel, Valeria, vivos. «Salazar será arrestado esta noche», dijo Gabriel, ayudándola a ponerse de pie. «Con este libro y la evidencia de la caja, no volverá a ver la luz del sol, y tú y tus hijos podrán vivir en paz». 3 días después, Elena estaba sentada en un pequeño departamento en Chihuahua que Gabriel le había conseguido. Sus hijos dormían en la habitación del fondo, agotados pero seguros. Esperanza descansaba en el sofá con las heridas vendadas y un plato de sopa caliente en las manos. En la televisión, las noticias mostraban a Octavio Salazar siendo arrestado, esposas en las muñecas, rostro pálido mirando hacia el suelo mientras lo metían en una patrulla. Elena apagó el televisor y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Era un mundo nuevo, un mundo donde no tenía que huir, donde no tenía que mirar sobre su hombro. Sacó la fotografía que Diego le había dado. Alberto sonreía con ella a su lado y los niños entre ellos. Una familia, tal vez construida sobre mentiras, pero también sobre amor verdadero. «Gracias», susurró hacia la fotografía, «por todo, por la casa enterrada, por los planes, por amarnos hasta el final». Guardó la fotografía en su bolsillo y regresó a la habitación donde sus hijos dormían. Se sentó en el borde del catre de Valeria y acarició su cabello. Luego hizo lo mismo con Daniel y finalmente con Sofía y Diego, que abrió los ojos y la miró. «¿Ya terminó, mamá?», preguntó con voz somnolienta. «Sí, mi amor», respondió Elena besándolo en la frente. «Ya terminó». Pero cuando cerró los ojos esa noche, Elena sabía que no era el final, era el principio de una vida nueva, una vida que Alberto había construido para ellos con cada clavo, cada tabla,
cada palabra escrita en sus libretas secretas, y aunque él ya no estaba, su amor seguía vivo en cada respiración de sus hijos, en cada amanecer que los encontraba a salvo, en la casa enterrada que los había protegido cuando más lo necesitaban. Y Elena supo, con una certeza que le llenaba el pecho, que nunca estaría sola, porque Alberto siempre estaría ahí, en cada decisión que tomara, en cada paso que diera, en el futuro que ahora finalmente podían construir juntos. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en acciones. Alberto construyó un refugio para su familia, incluso cuando sabía que no estaría ahí para verlos a salvo. ¿Has tenido a alguien en tu vida que hizo sacrificios silenciosos por ti? Cuéntanos en los comentarios tu historia. Comparte cómo esta historia te hizo sentir y qué aprendiste de ella. Nos encanta leer tus experiencias y saber que estas historias tocan tu corazón tanto como el nuestro. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque tenemos muchas más historias que te harán reflexionar, llorar y creer en el poder del amor y la valentía. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo, que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios bendiga tu camino y el de los tuyos. Nos vemos en la próxima historia.